En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, hoy, día del Jueves Santo, festejamos la celebración de la primera Santa Misa de la historia y la institución del sacerdocio, por lo cual la festividad de hoy se presenta como una muy buena oportunidad para hablar sobre la vocación. Nos enfocaremos, Dios mediante, principalmente en los grandes bienes que se hallan en el divino llamamiento. Y esperamos y pedimos a Dios que lo que digamos ayude a los jóvenes a que seriamente consideren el tema de la vocación. Primeramente, digamos, ¿qué es la vocación? La vocación es un llamado que Dios hace a un alma, a un estado de vida superior, más perfecto, del todo consagrado a Dios. Aquí un punto capital a entender es que Dios es el que llama. Por eso el nombre de vocación, del latín vocare, que significa llamar, el llamado. Nadie se puede imponer o inventar la vocación para sí, sino que, como dice San Pablo, nadie toma para sí este honor, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, punto importantísimo, el llamamiento, la vocación propiamente dicha. Entonces, les digo una consecuencia, a saber que a los jóvenes lo que les compete es preguntarse y tratar de dilucidar si acaso Dios los ha llamado a su divino servicio. Es en realidad una pregunta que todo joven debería hacerse. Debería de preguntarse: ¿Dios me ha llamado para la vida sacerdotal, para la vida religiosa? También las jóvenes pueden hacerse similar pregunta: ¿será que Dios me quiere para la vida religiosa? Es un interrogante cuya respuesta es de suma importancia para la vida de cualquiera, porque el seguir o no seguir el llamado tiene consecuencias en un alma. Alguien que es llamado y que se hace sordo al llamamiento, no quiere hacer ese sacrificio, esa entrega de sí a Dios, se expone a grave peligro de perderse. ¿Por qué? Porque va a perder muchas gracias que hubiera tenido en la vida que Dios lo llamaba. Entonces, pregunta importante que todo joven debería hacerse. Pero ¿cómo saber si Dios nos llama a su divino servicio? Para ello, hay una serie de dotes que deben darse en el candidato, como la rectitud de intención, buenas cualidades, las aptitudes necesarias para los estudios, en el caso del sacerdocio, la aceptación del obispo o comunidad, entre otras cosas. Y así, y esto es muy importante, para poder resolver esta fundamental y trascendente cuestión de si tengo o no vocación, hay que acudir a los sacerdotes que lo conocen y guían a uno, pues ellos son los más aptos para discernir si hay las condiciones necesarias para no equivocarse en algo tan importante, porque así como no seguir el llamado cuando tiene graves consecuencias, también es muy grave si uno sigue el llamado sin realmente tenerlo, si uno se inventa la vocación, que pasa también y ocurre, y es una desgracia, porque de malos sacerdotes tienen muchos males, y muchas almas se pierden, y no hay cosa peor que un sacerdote, un alma religiosa, sin vocación verdadera. Y por eso la guía segura del sacerdote que me conoce, que me puede realmente aconsejar y decirme: sí, adelante, tienes las cualidades, sientes el llamamiento, síguelo, o no, aunque sientas que Dios te llama, tú no estás llamado para eso, porque no cumple todo lo que se necesita. Habiendo dicho lo anterior, ahora deseamos entrar en el tema que propiamente es nuestra intención tratar, a saber, los grandes bienes que se hallan en la vocación,
a veces por desgracia, y más tal vez en algún joven, cuando se presenta esta cuestión, esta pregunta, entra, podríamos decir, una especie de miedo, tal vez en ver la parte que evidentemente la vocación tiene de renuncia, de abnegación, de sacrificio, de mortificación, que lo hay y mucho, realmente un paso, un gran paso que se da. Sin embargo, también hay grandes bienes en la vocación. Y es muy importante considerarlos, también para de allí sacar ánimos para que nos empiece a sentir ese llamado, seguirlo y responder a Dios. Nos referiremos principalmente a los bienes de la vocación al sacerdocio, si bien lo que se dirá se podrá aplicar también en gran medida a la vocación a la vida como hermano o hermana religiosa. En primer lugar, la vocación es un género de vida que de suyo facilita enormemente la unión con Dios. Efectivamente, el joven que ha dejado y renunciado al mundo, e incluso a los bienes y goces legítimos a que podría haber aspirado, como sería, por ejemplo, formar una familia, por esto mismo se halla más libre para unirse con Dios. Es lo que expresamente enseña San Pablo en su primera epístola a los Corintios, cuando dice: el que no tiene esposa está solícito por las cosas que son del Señor, ¿cómo agradará a Dios? Tiene más tiempo, más facultades para ocuparse de las cosas del Espíritu. El que sigue la vocación solo debe preocuparse y afanarse por lo siguiente: la gloria de Dios, la salvación de las almas y su propia santificación. El que se queda en el mundo, si bien también debe en última instancia buscar lo mismo, pues todos debemos buscar la gloria de Dios, nuestra salvación y santificación. Sin embargo, el que está en el mundo encuentra muchas más dificultades en el camino para lograrlo. Guardamos silencio un minutito. Entonces, el que queda en el mundo, si bien debe buscar lo mismo, sin embargo, haya muchas más dificultades en el camino para lograrlo. Los deberes, las obligaciones de la familia, del trabajo, absorben la mente, consumen el espíritu, y uno no puede ocuparse tanto. De hecho, San Pablo usa la expresión: está dividido. ¿Por qué? Porque busca agradar a la mujer y a Dios, queda dividido. Puede entregarse al 100% a lo espiritual. Otro gran bien que se sigue del anterior es que en la vocación es mucho más fácil alcanzar la salvación eterna del alma. Y esto es sencillo de ver si lo analizamos un poco. En efecto, todas aquellas cosas que son necesarias y sumamente útiles para obtener la salvación del alma se hallan más a mano y forman parte del día a día del sacerdote, amén de las gracias especiales que éste recibe de Dios para su santificación. Y así, por ejemplo, la oración, que es tan fundamental para alcanzar la salvación, respecto a la cual San Alfonso María Ligorio dijo: el que reza se salva, el que no reza se condena, se halla muy presente en la vida del sacerdote, cuando éste vive como debe. Pues entonces todos los días reza la Santa Misa, hace unos 25 minutos o más de oración mental, meditación, recita el breviario u horas canónicas, que es algo así como hora y media al día, aproximadamente, a veces más. Reza el Santo Rosario, lee la Sagrada Escritura, hace examen de conciencia, etc. Todo lo cual implica algo así, unas 3 horas de oración o más en realidad repartidas durante el día, en un alma consagrada, en el sacerdote, por ejemplo. Y en realidad es más tiempo. De lo recién dicho, se sigue también otro enorme bien de la vocación. En la vocación es mucho más fácil de suyo
y sencillo llegar a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad, y mucho más especialmente lo está el sacerdote, que por razón de su ordenación sacerdotal y del ministerio santísimo al cual está destinado, debe buscar mucho más alta perfección, una santidad mucho mayor, incluso mayor que la de los religiosos con votos, se suele enseñar. El que es sacerdote, por su carácter sacerdotal, está obligado, más que nadie, a buscar la santidad, a perfeccionarse. Y así, para lograr este fin nobilísimo, el que ingresa al sacerdocio tiene de parte de Dios y de la Iglesia muy grandes ayudas y gracias especiales. Además, el estilo de vida que debe llevar, oración, sacrificio, negación, le ayuda evidentemente de manera enorme para alcanzar la santidad. Solamente pensar lo que decíamos de la oración. Un buen sacerdote, una buena alma religiosa y consagrada a Dios, más de 3 horas al día son de oración. Y eso sin hablar de estudios y muchas otras cosas espirituales. Otro bien es que la vocación ayuda a alejarnos de uno de nuestros 3 más grandes enemigos, el mundo. Efectivamente, parte fundamental de la vocación y que ayuda mucho a lo que hemos dicho de poder alcanzar más fácilmente la santidad y la salvación es el apartamiento del mundo, fuente de innumerables tentaciones y pecados. De esta manera, el alma se ve libre de muchos peligros y ocasiones de pecado que encontraría en el mundo. E incluso, cuando un alma consagrada se halla en una vocación activa, viviendo en medio del mundo y haciendo apostolado, este apartamiento también está presente, porque esa alma está en el mundo sin ser del mundo, viviendo de manera contraria a como él dice, sin seguir sus máximas, antes contradiciéndolas. Concluyendo ya, queridos fieles, uno podría, sin duda, decir muchas más cosas sobre los grandes bienes y ventajas que hay en la vocación, en la vida consagrada a Dios. Esperamos y deseamos, como decíamos al inicio, que estas palabras puedan ayudar a que algún joven o jóvenes se decidan a responder al llamado de Dios y seguirlo. Es en realidad algo de lo que uno no se arrepiente. Es una vida, sí, llena de sacrificio, de abnegación, de contrariedad, de obligaciones. Pero es una vida hermosa, porque es una vida dada totalmente a Dios, entregada a su reino. En verdad, si lo pensamos, qué cosa más hermosa. Entregarme en cuerpo y alma a Dios, para ser solo de Él, para trabajar solamente por su gloria y la salvación de las almas. Y mucho más en estos tiempos en que nadie quiere hacerlo. Parte de los muchos problemas que hoy tenemos es que no hay vocaciones, no hay jóvenes que quieran renunciar a todo y seguir a Cristo, responder al llamado. No es que cosa más grandiosa que ser de el pequeño número, de esos que Dios llama y responde en estos tiempos de apostasía, de impiedad, de pecado. Recemos, por tanto, queridos fieles, por las vocaciones, porque Dios suscite almas generosas que estén dispuestas a dejarlo todo para seguirlo a solo Él. Roguemos, como nos enseñó Dios, nuestro Señor Jesucristo, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pues los obreros, realmente, como Él mismo dijo, son pocos. Encomendemos particularmente esta intención a la Santísima Virgen María para que haya más sacerdotes y santos sacerdotes,
en todo el mundo y muy especialmente aquí en nuestro apostolado en Colombia. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.